Decido en vez de enviarles los textos por escrito, se los voy a leer. En primer lugar, voy a leer un texto en torno, bueno, a una especie de síntesis en relación al curador. Es un texto que apareció en el sitio Universe of Universe, eh, que figura, estoy buscando, perdón, como universe.art. Eh, este es un texto como muy sencillo que me gustaría leerles para introducir también un poco a la apertura, digamos, más profunda de este trabajo curatorial de este curador Ralph Rugoff. Dice, la exposición central internacional, ¿no? La Bienal de Venecia, está dividida en dos muestras distintas, una en el Arsenale y otra en el pabellón central de los Giardini. Ambas proposiciones entre comillas, incluyen a todos los 79 artistas exhibiendo obras muy diversas, ¿no? Y aquí ellos tienen un tour muy interesante en el que muestran las dos obras de cada artista juntas en torno bueno, mostrar esta diferencia que el curador quiere de, de cualquier manera establecer, ¿no? Entre la producción de los artistas que producen tanto para el placer y el entretenimiento en artes como para también a partir de hacer otro tipo de obras generar reflexiones críticas. Sigue diciendo el artículo, el título de la 58 Exposición Internacional de Arte, Que vivas en tiempos interesantes, alude a una maldición, supuestamente china, referida a periodos de incertidumbre, crisis y agitación. Los tiempos interesantes son exactamente como los que vivimos hoy en día. El curador Ralph Rugoff sobre su concepto dice, en momentos en que la difusión digital de noticias falsas y, entre comillas, hechos alternativos está corroyendo el discurso político y la confianza sobre la que se basa, es necesario hacer una pausa siempre que sea posible para reevaluar nuestros términos de referencia. La 58 Exposición Internacional de Arte, la Bienal de Venecia, no tendrá un tema per se, sino que pondrá de relieve un enfoque general de la creación artística y una visión de la función social del arte, abarcadora tanto del placer como del pensamiento crítico. Los artistas que trabajan de esta manera ofrecen alternativas al significado de los llamados hechos, entre comillas, sugiriendo otras formas de conectarlos y contextualizarlos. Voy a leer ahora traducción mía del texto síntesis que se podría encontrar en general dentro del ámbito de la Bienal, por fuera del catálogo oficial de Ralph Rugoff en torno a la 58 Exposición Internacional de Arte, la Bienal de Venecia. Dice Rugoff, en un discurso pronunciado a finales de la década de 1930, el Parlamento británico Sir Austen Chamberlain invocó una antigua maldición china que había aprendido de un diplomático británico que habría servido en Asia y que decía así, ojalá que vivas en tiempos interesantes. No hay duda de que la maldición ha caído sobre nosotros, dijo Chamberlain. Pensamos y pasamos de una crisis a otra. Sufrimos una perturbación y una conmoción tras otra. Esta cuestión nos suena extrañamente familiar hoy en día, sigue diciendo por supuesto Rugoff. Si pensamos en el círculo de noticias que giran constantemente de crisis en crisis para la humanidad. Sin embargo, en un momento en que la difusión digital de noticias falsas y hechos alternativos, entre comillas, está corroyendo el discurso político y la confianza de la que depende, vale la pena detenerse siempre que sea posible para reevaluar nuestros puntos de referencia para la determinación de tales crisis.
En este caso, resulta que nunca hubo tal maldición china antigua, por ejemplo, a pesar del hecho de que los políticos occidentales han hecho referencia a ella en discursos durante más de 100 años. Es una reliquia cultural extravagante, otro orientalismo, entre comillas, occidental que, sin embargo, a pesar de su situación ficticia, ha tenido efectos retóricos reales en importantes negociaciones diplomáticas, políticas y públicas de todo tipo. A la vez, esta afirmación rica y sospechosa se transforma en este tipo de artefacto incierto que sugiere posibles líneas de exploración que vale la pena seguir en la actualidad, especialmente cuando los tiempos interesantes que evoca esta máxima parecen estar entre nosotros una vez más. Por lo tanto, la 58 Exposición Internacional de Arte, la Bienal de Venecia, se titulará en torno a aquella maldición falsamente falsificada. Que vivas en tiempos interesantes es entonces una propuesta que sin dudas incluirá obras de arte que reflexionen sobre aspectos precarios de la existencia actual, incluidas diferentes amenazas a las tradiciones, instituciones y relaciones claves del orden de posguerra entre comillas, en el que supuestamente vivimos. Pero reconozcamos desde el principio, antes de que todo esto se ponga en marcha, que el arte no ejerce hoy sus fuerzas, por ejemplo, en el dominio de la política, que es de donde hemos sacado esta frase. El arte no puede detener el surgimiento de movimientos nacionalistas y gobiernos autoritarios en diferentes partes del mundo, por ejemplo, ni puede aliviar el trágico destino de los pueblos desplazados alrededor de todo el mundo por la guerra, cuyos números ahora representan casi el 1% de la población mundial. Pero de manera indirecta, quizá el arte puede ser, en la actualidad, una especie de guía sobre cómo vivir y pensar en tiempos interesantes. La 58 Exposición Internacional de Arte, la Bienal de Venecia, no tendrá entonces un tema en sí, pero destacará su armado sobre este enfoque general en relación a cómo se produce hoy el arte y una clara visión al respecto de la función social del arte, que abarca tanto el placer como el pensamiento crítico. La exposición se centrará en el trabajo de artistas que desafían los hábitos del pensamiento preexistentes y abren nuestras lecturas de objetos e imágenes, gestos y situaciones a otras posibilidades más allá de lo común establecido. El arte surge así de la práctica de entretener múltiples perspectivas, de tener en mente nociones aparentemente contradictorias e incompatibles, y hacer malabarismos con diversas formas de dar sentido al mundo. Los artistas que piensan de esta manera ofrecen alternativas al significado de los llamados hechos, al sugerir otras formas de conectarlos y contextualizarlos. Animados por una curiosidad ilimitada y un genio punzante, su trabajo nos anima a mirar con recelo todas las categorías, conceptos y subjetividades incuestionables. Nos invitan los artistas a considerar múltiples posibilidades y puntos de vista desconocidos para cualquier cosa que imaginemos y a discernir las formas en que el orden se ha convertido en la presencia simultánea de diversos órdenes. Que vivas en tiempos interesantes tomará en serio el potencial del arte como un método para investigar cosas que aún no conocemos de otra manera más que como las hemos aprendido. Cosas que pueden estar fuera de los límites de lo que así sabemos, fuera de ese radar o inaccesibles por múltiples razones, otras de ahí devenidas. Destacarán en esta exposición obras de arte que exploran la interconexión de diversos fenómenos y que transmiten una afinidad con la idea afirmada por Leonardo da Vinci o Vladimir Lenin de que todo se conecta con todo lo demás.
Que vivas en tiempos interesantes nace de la creencia de que el arte interesante crea formas cuyo carácter y delineación particulares plantean preguntas sobre las maneras en que marcamos los límites y fronteras culturales. La actividad artística inteligente implica crear hoy formas que llamen la atención sobre qué formas ocultan y las funciones que cumplen en ese ocultamiento sobre lo que se supone llevan adelante en tales casos. La curaduría entonces destacará para esta muestra el arte que existe intermediado en sus propias categorías y que cuestiona los fundamentos detrás de nuestro pensamiento dogmático. Que vivas en tiempos interesantes tiene así como objetivo dar la bienvenida al público a una experiencia expansiva de la profunda participación, absorción y aprendizaje creativo que el arte hace hoy posible. Esto implicará involucrar a los visitantes en una serie de situaciones que serán esencialmente lúdicas, teniendo en cuenta que es cuando jugamos, cuando somos más completamente humanos. Esto significará que ajustaremos cualquier aspecto del formato de exhibición que se necesita para hacer posible una muestra y aseguraremos de que todo lo expuesto esté alineado amablemente con el carácter del arte que en mi proposición se presenta. Finalmente, May You Live in Interesting Time se formulará en la creencia de que la felicidad humana depende de conversaciones sustantivas, porque como animales sociales estamos impulsados a crear y encontrar significados y a conectarnos con los demás. En este sentido, la exposición, esta muestra, tendrá como objetivo subrayar la idea de que el significado de las obras de arte no está incrustado principalmente en sus objetos, sino en las conversaciones acerca de esos objetos, primero entre el artista y la noción obra de arte, y luego entre la obra de arte y el público, para, más tarde, seguir su camino entre diferentes públicos. En última instancia, la Bienal de Venecia 2019 aspira al ideal de que lo más importante de una exposición como esta no es lo que muestra, sino cómo el público puede usar su experiencia después de haberla vivido, después de haberla visitado, a la hora de enfrentar sus realidades cotidianas, ahora desde puntos de vista ampliados y con nuevas energías posibles de ser. Una exposición debería abrir los ojos de las personas, cuando es una exposición como esta, a formas de estar en el mundo previamente no imaginadas y por lo tanto cambiarle a estas personas así su visión de ese su mundo. Bueno, un poco de lo que estaba hablando, ¿no? Esto que también se ve en esta exposición absolutamente clara respecto a la propuesta curatorial, ¿no? Vamos a ver si puedo leerles, a ver un momento, voy a leerles aquí algunas de las... esto viene, es una nota en La Vanguardia de España por Ana María Guasch, ¿no? Una catedrática, teórica, más que interesante, y que va a publicar un texto que se llama 10 claves de la Bienal de Venecia, guía para no perderse en la cita del arte contemporáneo. 90 países participan en una de las más importantes citas del arte contemporáneo actual, la Bienal de Venecia, escaparate y escenario, feria y atracción de la modernidad. Una edición en la que se presenta una selección paritaria de 79 artistas de todo el mundo, porque el arte, como todo ahora, es global. Ana María Guasch recorrerá los espacios del Giardini y del Arsenale con curaduría firmada por el norteamericano Ralph Rugoff, en la actualidad director de la Hayward Gallery de Londres,
uno no sabe con certeza si la 58 Bienal de Venecia 2019 parece entonces, a partir también de eso, una cacofonía, perdón, de ya otras históricas bienales como la de Archie Bonito Oliva en 1993, cuando acuñó el término, ¿no? Archie Bonito Oliva, de aperto, o la posterior de Harald Seaman, quien en el 2001, con el globalizador concepto de platea de la humanidad, bueno, dio origen y desarrollo a su propuesta curatorial, o de si este nuevo curador, Ralph Rugoff, apuesta por un discurso radicalmente nuevo en sintonía con los desafíos del siglo XXI. Acudir al ficcional proverbio chino "May you live in interesting time", ojalá vivas en tiempos interesantes, para reivindicar lo abierto y sin fronteras, proporciona un marco fluido y no muy distinto de las bienales de Oliva y Seaman, pero no deja de asegurar una zona de confort sin excesivos riesgos en la autoría curatorial. Casi nos atreveríamos a decir que esta bienal parece más cercana al lema moderno de "Everything Goes", todo es posible, tal como se deduce del título de una de las primeras obras con la que el visitante se encuentra al entrar en el pabellón central de los Giardini, la del artista francés Anthony Català, "It's Over", 2019, y en concreto, el panel central "Everything is okay", todo está bien. Resumimos así, entonces, a partir de esto, en 10 puntos, la esencia de esta bienal. 1. Los mensajes. La obra de Català, Francia 1975, conectaría con la voluntad de Rugolf de hacer de la Bienal una guía para vivir y pensar en tiempos interesantes, apoyando esta vaguedad difusa en apelaciones al cambio climático, a la creciente disparidad de la riqueza de las naciones y a la justicia social, para, renglón seguido, hacer recaer todo el peso de su proyecto curatorial en las obras de los artistas, en sus contenidos, una amplísima agenda social de nuestro mundo global, pros y contras incluidos, pero sobre todo en las formas. Rugoff se refiere en el texto curatorial al poder de las formas, cuyo carácter específico busca delimitar confines y fronteras culturales. Resultado, una reivindicación de lo transversal y de una multiplicidad que se salva más por los artistas y las atmósferas que crean que por los subtextos curatoriales. Como sostiene Rugoff, el arte, dice Rugoff, no es un mensaje que nosotros podamos simplemente descifrar y comprender. Tampoco las obras arte nos ofrecen conclusiones, más bien nos proporcionan inesperados placeres y un residual sentido de la sorpresa y de la incertidumbre. 2. Condición fluida. Esta constante tensión entre el significado y la ausencia de significado se epitomiza en una de las obras programáticas de la presente bienal, la de la bienvenida al espectáculo del espectador cuando penetra en el pabellón central de los Giardini. Nos referimos a la macroinstalación de Lara Favaretto, Italia, 1973, Thinking Head, producida en 2017 y 2019, que se trata de una nube de niebla hecha con vapor frío que en los días ventosos se dispersa, en los días húmedos desaparece, en los soleados proporciona frescor y acaba envolviendo el espacio, deteniendo al público. Esta misma condición fluida vivimos en tiempos líquidos, como decía el filósofo Zygmunt Bauman. También se da en el pasadizo de tubos y luces LED del artista japonés Ryoshi Aikida, 1966, denominada Spectra 3, producida en 2008-2009, que en su referencia a lo sublime y en el exceso de luz, insiste en esta buscada equidistancia entre lo comprensible, lo visible y lo que excede a nuestra comprensión, lo invisible. 3. Visual y formal.
Rugoff ha recurrido al video, como no podía ser de otro modo, pero lo ha hecho de un modo particular, rehuyendo el carácter documental o etnográfico del mismo y recreándose en lo formal y lo visual. La instalación monocanal de Christian Marclay, 48 Weird Movies, producida en el 2019, 48 películas de guerra, a partir de la superposición de capas y capas de filmes de Hollywood, crea una gran abstracción sonora liberada de su contexto inicial, la macroproyección de video de alta definición de Ryuichi Akira, Dataverse 1, 2019, la que sumerge al espectador en un océano de datos visuales y orales convertidos en versos digitales. Pero sin duda la propuesta más interesante del artista alemana Ito Steyer es la que arma en su video instalación, propone en su video instalaciones, Leonardo Submarine, del 2019, y la otra, ¿no?, que se llama This is the Future, del 2019, This is the Future, en la que la artista cuestiona desde las aplicaciones de inteligencia artificial la ética de la colaboración entre grandes corporaciones y la industria militar. Bueno, voy a dejar acá, hay varias más, como decíamos era hasta 10, vamos en la 3, léanlo ustedes, googleen entonces 10 claves de la Bienal de Venecia por Ana María Guasch. Esto está en La Vanguardia, Diario de Barcelona, referido por supuesto a la Bienal de Venecia. Aquí abajo sí voy a dejar un videíto que me parece interesante, sí, poder compartirlo, que es de una manera muy sencilla y también de alguna forma muy lúdica, un recorrido sobre la Bienal de Venecia en una especie de alocadísimo tour por la gran mayoría de sus exposiciones, bueno, que la componen, ¿no? Es muy divertido porque, bueno, se puede ver con una extrema superficialidad el trabajo tan profundo, tanto de curaduría como de, bueno, los envíos nacionales, digamos, y en ellos las participaciones así consulares, que, bueno, pueden servir como estímulo para que después, en todo caso, entren a seguir investigando, buscando y estudiando acerca de esta enorme exposición que se da de manera cada 2 años como bienal en Venecia.